Solo que abajo vive un niño, o sea, duerme el niño de la señora. Porque miren cómo esto puede terminar en un lío bastante grande. ¿Un francés salsero? Un francés bien salsero que hasta cuando trabaja escucha salsa. Amigos, hoy vamos a hacer un house tour bastante especial. Un apartamento que comienza con todo un conflicto por una cama y que termina con abogado y todo. Vamos a visitar un apartamento en uno de los barrios más codiciados de todo Montreal, el Plateau Mont-Royal. Un barrio lleno de muchísima historia, el barrio donde todo el mundo quiere vivir. Vamos a ver cómo le va a una peruana viviendo con un francés. Así que, sin decir mucho más, ¡c'est parti! Bueno, se supone que es por aquí, entonces... Sí, es acá. Parece que me equivoqué. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, Pamelita, ¿y tú? Bienvenido. Gracias. ¿Puedo conservar los zapatos? Sí, claro. Bueno, amiguitos, les presento a mi amiga Pamela. Hola, Pamela, ¿tú de dónde vienes? yo soy peruana y vivo aquí hace 20 años. ¡Wow! Ya es quebecois. Y por acá está Aymen. Hola, Hola, ¿cómo estás, Aymen? bien, ¿y tú? Bien, gracias. Aymen, ¿tú de dónde eres? De France. Tenemos un francés, una peruana que nos han dado el gusto de conocer su apartamento. Ya vamos a hablar con ellos. Por ahora vamos a darle una miradita. Atrás de mí está la puerta por la cual accedí al apartamento. A mi derecha tenemos el clásico mueble, el clásico closet para dejar los abrigos de invierno. Aquí miren este mueble tan lindo que tienen ellos, me gusta mucho. Tiene una profundidad que no es de más de un pie, de más de 30 centímetros. Ahorita le chismoseamos qué tanto meten ahí. El truco del espejo para ampliar el espacio siempre funciona bastante bien. Esta foto me parece muy linda. Ellos dándose una vuelta por el Gran Canadá. Aquí obviamente está todo el espacio de vida, pero primero vamos a aprovechar que estamos aquí y rápidamente miramos el baño. Un baño que debe tener más o menos unos 8 pies por 5 pies. Tenemos allá nuestra clásica bañera, sanitario, lavamanos, mueble en melamínica. El lavamanos está sobresaliendo del comptoir y tienen aquí una pequeña farmacia. Tienen aquí un sistema de luces bien chévere. Tienen allá otro que apunta a la ducha, sistema de ventilación, sprinkler. Ok, todo está muy bien aquí. La cocina, vean esta configuración, creo que ningún apartamento había tenido chance de mostrar esto. Habitualmente las cocinas suelen estar alineadas con el espacio de vida, es decir que habitualmente estarían donde están los anfitriones, pero no, en este caso la cocina está a un costado. Eso está muy bien porque eso les permite ganar un espacio importante, eso lo vamos a ver al final del recorrido, ya van a ver por qué. Entonces, tienen aquí una cocina en L, también en melamínico, está lindo. Vean que manejan dos tonos diferentes, eso está bien. La cerámica la cortaron aquí, alineándola con este muro y alineándola con el mesón. Tienen lavadora, secadora, superposé abierto. Ahí había una puerta. ¿Y la puerta? Ah, ok. Ah, estos arquitectos que no saben calcular los espacios y vean cómo es posible que no sea... ¿Cómo es que es posible, o más bien, cómo es que hicieron que sea imposible meter las máquinas al fondo? Por allá al fondo se ve el tubito, la salida de ventilación de la secadora y seguramente por eso es que no se puede empujar y les tocó dejar esto abierto. Afortunadamente aquí en Canadá somos relajados y no nos rompemos la cabeza tanto con eso. Bueno, aquí les estaba diciendo configuración en L. Algo que me llama muchísimo la atención es que habitualmente aquí hay algo que se llama el backsplash, que habitualmente es un elemento en cerámica para evitar que si uno está cocinando aquí, eso no salpique en el muro. ¿Qué pasó con el backsplash? ¿No hay? ¿Nunca hubo? No hay. Bueno, ese es un elemento de pronto interesante a mejorar. Campana, ahí se ve saliendo la campana. Yo hubiese sido más de la tendencia de estos dos espacios, haberlos cerrado hasta arriba, o que el mueble fuera continuo, porque primero es un espacio perdido y segundo se acumula polvo. Pero bueno, estos arquitectos no la piensan como debe ser. Bueno, este apartamento suele ser mucho más lindo y mucho más acogedor. Yo sé que ellos son unas personas que son minuciosas con el tema del orden. Seguramente esto no suele ser así, pero es que ya se van a dar cuenta por qué esto está así. Aquí está, ellos hacen teletrabajo los dos, entonces cada uno tiene su espacio. Este es el espacio de Pamela. Este mueble, este escritorio es de los que pueden obviamente subir y bajar, eso es muy lindo. Yo también
utilizo uno de estos en mi casa para editarles los videos, es muy conveniente. La sala, mueble, TV, está bastante lindo, bastante confortable. Tenemos ahí el aire, siempre me enredo con esto. Aire acondicionado, muchas gracias, a veces se me olvida. Y aquí vamos a la única habitación que tiene este apartamento. Está bien grande, está bien amplia, debe tener más o menos como unos 3,80 por unos 3 metros, está bien chévere. Y algo que me estaba comentando aquí Pamela es que tanto este mueble como el closet, ellos los mandaron a hacer a la medida. Vea, se ve bastante lindo, bastante bien, a tal punto que eso los inspiró a hacer una nueva mejora utilizando la misma persona que hizo esto, solo que esa mejora en este momento está un poquito enredada con este espacio que está acá. Esto es a lo que le conocemos, esto también seguramente es mucho más lindo y más organizado habitualmente. Esto aquí parece que estuvieran en obra, ya vamos a entrar a hablar de eso. Por ahora les hablo de este espacio. Eso es algo que se le conoce como en inglés como un den o una oficina. ¿Por qué no podemos decir que esto sea una habitación, aunque algunas veces se lo quieren vender a uno como si fuera una habitación? Porque una habitación necesita tener iluminación natural y ventilación natural. Si se dan cuenta, a partir de este punto estamos más o menos a 6 metros de la ventana. Entonces lo que nos dice el código de construcción es que tenemos permitido hacer este tipo de espacios si no están a más de esa distancia, si de alguna forma el aire puede llegar hasta allá y bueno, la iluminación artificial en este caso. Pero ahora vamos a hablar de esto y eso vamos a dejar que nos lo cuenten ellos. ¿Por qué les dio por tomar este espacio que aparentemente era muy bonito y decorarlo con un tubo en el medio? Esto no tiene ningún sentido. Entonces que ellos nos lo expliquen. Pamelita, cuéntanos esta tendencia decorativa, ¿de dónde viene? ¿Qué explicación tiene esto? Bueno, decidimos nosotros quitarlo para que se vea mejor. No, mentira. Los artistas. A ver, lo que pasó fue que teníamos instalado un mueble en todo el muro. Ajá. Para poner como, ¿cómo se dice? Storage. Sí, pero también queríamos storage, como, ¿cómo se dice storage? Almacenamiento. Almacenamiento y obviamente una cama, porque mi familia a veces viene a visitarme, mi hermana, mi mamá. Y este mueble lo hicimos instalar en enero del 2025. ¿Qué es? Que es Mueble. Bueno, o esto. Todo esto, con una cama. No lo creen. Sí, con cama y venía con colchón y todo espectacular. Vinieron los instaladores, lo hicieron en un día, literal, de 8 a 4. Uh-huh. Lo instalaron y en abril la vecina de abajo empezó a sentir como que el agua caía. Literal, gotas caían de como en la esquinita, ¿cierto? ¿Y abajo tienen el mismo tipo de apartamento? Tienen el mismo tipo de apartamento, solo que abajo vive un niño, o sea, duerme el niño de la señora, sí. Entonces nos preguntaron si nosotros teníamos el mismo problema de agua y nosotros no teníamos nada, todo bien. Los del ¿cómo se llama? Sindicato vinieron y todo indicaba que era este apartamento y nosotros no teníamos agua, nada. Uh-huh. En eso dijeron, ¿será que es la instalación del mueble? Uh-huh. Entonces llamamos al señor de la empresa que nos instalaron para verificar. Uh-huh. Dicho y hecho, sacaron solamente uno y vieron 2 huecos. Lo que había pasado es que el señor había perforado el tubo, uh-huh, equivocándose para instalar algo como esto. En este punto, supongo. En este punto, y dejó un hueco. Ajá. Se hizo loco, abrió el hueco donde era y ahí instaló el mueble y no nos dijeron nada y cerraron eso. Enero, febrero, marzo, abril, la señora tenía el problema, nosotros sacamos y eso estaba en el muro negro, el piso levantado, un poquito también se ve las manchas de ahí en el mueble negrito, sí, que no hemos limpiado, tenemos quesos macizos, ¿cierto? Es sí, como humedad, no sé. Sí, sí, es mold. Miren que aquí, si uno pisa, se siente que está levantado. Sobre todo aquí. Sí, por ahí atrásito. Sí. Hablando con Pamela, ella me decía, pero ¿cómo vas a venir con el apartamento así que está horrible? Yo entiendo, pero yo lo veo como todo lo contrario. Esta es una oportunidad maravillosa para aprender de los errores y de paso, para los que no sepan cómo funcionan los muros acá en Norteamérica, esta es una ocasión increíble. Entonces, venga, les explico rápidamente.
En Norteamérica, cuando estamos hablando de muros, hablamos de composición de muros. Entonces, eso quiere decir que los muros no son un solo elemento como sucede en Latinoamérica, que está el ladrillo y de pronto tenemos un pañete al interior y se acabó. No, aquí uno puede ver que hay diferentes capas. Entonces, esto es una primera capa de gyps o yeso. Esta es una segunda. Aquí está la estructura en madera. Esta es una construcción en madera. Aquí vean que al interior de donde está este elemento, tenemos el aislante acústico en lana. Después de eso, aquí, si ya de la estructura hacia allá, tenemos el contreplaqué, que es como un elemento en madera. Esto que se ve aquí brillando al fondo, esto se llama una barre résiliente. Esto ayuda muchísimo al tema acústico, a que no se transmita al interior del apartamento. Y eso que se ve aquí es otra capa de gyps como esta. Probablemente que deben haber dos capas de la misma manera que se ve aquí, solo que aquí pues solamente estamos viendo una. Y cuando uno tiene este tipo de muros, que este es un muro de corredor, ahí tanto los muros de corredor como los muros que hay entre los apartamentos se suelen utilizar para instalar este tipo de tuberías. Este tubo viene desde el techo del edificio. La lluvia cae, hay unos drenajes y esos drenajes pues tienen que hacer que el agua sea conducida a alguna parte. Entonces se instalan estos tubos que van a llegar hasta el sótano y del sótano con una bomba eso se va a expulsar a la red de aguas lluvias de la ciudad. Entonces el señor que vino a instalar la cama no tuvo en cuenta mirar un planito para ver dónde estaba eso. Segundo, no sé si hubiera utilizado, hay como una especie de tipos de radar que le indican a uno qué está pasando y ahí él hubiese podido detectar que había un potencial problema. De pronto se saltó esa parte, no sé por qué no tengo todos los antecedentes, pero en fin, el tipo tenía que instalar un soporte como ese, tenía que instalar otro por acá y al hombre le dio por probar aquí y pues vean el resultado. Entonces amigos, si a ustedes les da por hacer una instalación de este tipo contra un muro, a eso se le conoce como un Murphy bed, tengan muy en cuenta de estudiar lo que hay al otro lado, porque miren cómo esto puede terminar en un lío bastante grande. Pamelita, tú eres peruana, pero exactamente ¿de qué ciudad vienes? Yo soy de Arequipa, Perú, una ciudad llena de volcanes. ¿Qué tan difícil fue para ti llegar a aprender el francés cuando te moviste a este país? Fue horrible, fue horrible. Yo llegué a los 16 años, entonces no es como la edad pues bonita porque eran plenos cambios de todo. Me tomó como 4 años. Cuéntanos tú a qué te dedicas en estas tierras. En estos momentos yo soy diseñadora de experiencia de usuario, UX designer. Sí, trabajo en la CDPQ aquí en Montreal, a 20 minutos en el metro. Háblame un poquito de los gastos del apartamento. ¿Ustedes cuánto tienen que gastar al mes para hacer que el apartamento funcione? Ay, no sé. Espérate. Ok, voy a hablar con Ayman para eso. El hombre maneja las finanzas. El hombre... Sociedad machista. No, para nada. ¿No estás ayudando, Pamela? No, él paga todo. No, mentira. Este es el apartamento de él. Él lo compró en el 2019. Yo llegué en el 2020 gracias a la pandemia. Gracias a la pandemia. Me quedé estancada aquí porque no podía volver a mi apartamento porque mis roommates les dio el COVID. Entonces yo estoy aquí desde el 2020 y lo que yo hago es que yo le pago como un loyer, ¿cómo se dice? Un loyer, una renta, le pago una renta al mes. ¿Ustedes a qué dedican su tiempo libre? De todo un poco, nos gusta mucho salir a pasear por el barrio, nos encanta ir a tomar un cafecito, a estudiar, a la biblioteca que hay en la esquina, bailar, amamos bailar, nos encanta, somos unos salseros, entonces nos vamos a bailar aquí también cerquita. ¿Un francés salsero? Un francés bien salsero que hasta cuando trabaja escucha salsa. Oh my God, eso sí está nuevo. Por ahí me habías comentado que tú también tenías un interés de hacer material para YouTube. ¿Eso sigue en pie? ¿No sigue en pie? ¿De qué se trata? No sabemos todavía. La gran pregunta. Planeándolo, sí. Okay. Pero Ayman, por ejemplo, él es muy bueno en finanzas, él es muy bueno en finanzas personales. Él también quería hablar algo de esos temas porque es muy importante, yo creo. Y no hay mucha educación sobre el tema. Cierto. Entonces, pero yo no tengo nada, yo no sé nada de finanzas. O sea, él como que consejos quería hablar. Para hoy, para este encuentro, ¿tenías preparado una hoja Excel? Non. Pas pour cette rencontre. Mais c'est vrai que les Excel, ça permet aussi de garder un bon budget et de faire attention à pas les dépenses parce que j'ai une copine qui est très dépensière.
Ok. ¿Qué tipo de trabajo haces? Je travaille en banque. Mes clients, c'est des entreprises, des entrepreneurs qui ont besoin de financement, besoin de conseils. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en plus de ton travail, des autres activités? Comme disait Pamela, je fais beaucoup de salsa, salsa cubaine. J'ai découvert ça en arrivant au Canada en 2017 avec la salsa colombienne. Et puis après, j'ai découvert la salsa cubaine. Et puis j'ai connecté un petit peu plus avec la cubaine. Et puis Avec la péruvienne. Avec la péruvienne, parce que oui, effectivement, au Pérou, vous écoutez beaucoup de la salsa cubaine. Ouais. ¿Tú déjà visité el Perú? Oui, 2 fois. Hablando de eso, yo por ahí el año pasado también estuve en Perú. Hice como unos 6 u 8 videos. Entonces les voy a dejar por aquí el link para que le den una miradita. Ahí me dirán qué les parece. Ayman, si tú quisieras vender este apartamento el día de hoy, ¿cuál sería un precio razonable para ponerlo en el mercado? Un tema que definitivamente puede influenciar, para bien o para mal, el costo de un apartamento es el sitio en el que está localizado. Y aquí estamos en el Plató Monroyal, un barrio absolutamente icónico. Entonces, vamos a ir a darle una vueltica para ver por qué este apartamento puede tener el valor que tiene gracias a la localización con la que cuenta. Este barrio comenzó a tomar vida por allá en el siglo XIX, pero no era, digamos, tan bonito, ni tan glamuroso, ni tan bien organizado como está ahora en esa época. En realidad, este barrio comenzó como un barrio obrero, para todas aquellas personas que trabajaban en fábricas que estaban localizadas en el este de la ciudad. Comenzó a convertirse en un sitio muy apreciado, sobre todo por los artistas y la generación bohemia. Si hay algo que caracteriza a este barrio por encima de todos los demás de esta ciudad, son sus populares escaleras en espiral localizadas en sus fachadas principales. ¿Este invento de dónde viene? Pues por allá a comienzos del siglo pasado decidieron que teníamos que densificar este barrio, es decir, que hubiesen más apartamentos por edificio. Y la solución para poder hacer eso fue eliminar las escaleras que estaban en el interior y ponerlas en el exterior. Yo no sé si ustedes han hecho la cuenta, pero una escalera consume unos buenos metros cuadrados, digamos casi que una media habitación. Media habitación en un primer piso, media habitación en un segundo piso, es una ganancia muy importante para un apartamento. Y es por eso que se pusieron afuera. No obstante, hay que señalar que en invierno pueden llegar a ser una trampa mortal muy importante, porque cuando tenemos caídas de nieve y esta nieve se solidifica, eso se vuelve muy resbaloso. Entonces, si ustedes viven por aquí o si piensan vivir por aquí en un apartamento de ese tipo, mucho cuidado con las escaleras, por favor. Este barrio es muy apreciado por todo el mundo, pero particularmente por la comunidad francesa, porque muchos de ellos se sienten muy cómodos aquí a tal punto que la llaman la Petite Paris o la Petite France aquí en Montreal, y eso también ha hecho que el valor de los inmuebles aumente muchísimo. Muchas personas llegan aquí con euros provenientes de Europa, así que el negociar una unidad, una casa, un apartamento no es muy complicado y pueden permitirse proponer precios que van por encima del nivel medio. Es así que este barrio, pues desafortunadamente, como muchos otros, ha sido víctima de la gentrificación, pero esa es la época en la que estamos viviendo en estos días. Este barrio se supone que cuenta con 100.000 habitantes, 3 estaciones de metro, muchísimas pistas ciclables, lo cual hace que la bicicleta realmente aquí uno la vea por todo lado. A mí me encanta muchísimo este barrio. El único puntico negativo que yo le encuentro a veces es el estacionamiento. El estacionamiento en las calles suele ser un poquito complicado. Único punto como regulongo. Pero aparte de eso, definitivamente que uno cuando se pasea por cada calle es como estar perdido en una pequeña película. Vean, todo esto, lo lindo que está, definitivamente es uno de los barrios que más nos gusta caminar de toda la ciudad. Ustedes aquí van a encontrar cafés, discotecas, restaurantes, librerías, todo lo que se les ocurra, aquí en este barrio lo consiguen. Y eso hace que el valor del apartamento, sea para rentar o para vender, coja bastante fuerza. Y habiendo dicho eso, volvamos al apartamento. Háblanos de la superficie del apartamento. La superficie de l'appartement est 725, je dirais, pieds carrés. Ayman, si tú quisieras vender este apartamento el día de hoy, ¿cuál sería un precio razonable para ponerlo en el mercado? Selon mes recherches, par rapport au prix d'achat que j'ai acheté en 2019, mai 2019, je l'ai acheté 329 000.
Je pense qu'aujourd'hui, avec les travaux qu'on a fait et le marché, je pense que... Les travaux, tu veux dire les toyaux Ouais. exposés? C'est ça, les travaux qui vont réparer. Es Exact. importante aclarar eso. C'est ça. Donc après réparation, puis que ça revient comme c'était avant, je pense que je pourrais essayer de le vendre entre 450 et 500. ¿Cuál es la configuración de este apartamento? Il a été vendu comme un 4,5, mais c'est en réalité un 3,5 plus bureau. ¿Tiene estacionamiento? Non, il n'y a pas de stationnement qui est inclus. ¿Cuánto cuesta mantener este apartamento? ¿Cuáles son los gastos mensuales? Ça me coûte $2,300. Ok. Taxes municipales, taxes foncières, les frais de condo et l'hypothèque. Vean, sí se nota que tiene un tablero Excel. ¿Cuánto cuesta la electricidad? C'est à peu près $110. $110. Ok, Como- 55 por mes. A mí me ha gustado mucho este apartamento, de hecho también porque me hace pensar en el primero que yo tuve. Pamelita alcanzó a conocerlo y de hecho, digamos, era lo mismo, era un 3,5 más den, pero con una configuración un poquito diferente. Y a mí me parece que es una excelente oportunidad, digamos, si uno no es capaz de meterse en un apartamento de 2 habitaciones, un apartamento como este no deja de ser una excelente opción. Y sobre todo para comenzar, si ustedes después quieren uno más grande, más cómodo, está bien. Pero para comenzar, créanme, yo también se los digo por experiencia, es una excelente alternativa. Amigos, cuéntenme qué les pareció este apartamento. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Por qué se podrían imaginar viviendo aquí? ¿Les parece justo el precio? O sea, para comprarlo o para rentarlo. Todo lo que me quieran decir en la caja de comentarios y ¡a viento!